Eso me deja la sensación de que Dios no era perfecto, como que le faltaba algo. ¿Puede aclarar esto? Bien. No he dicho eso. Remito a los casetes. Lo que sí quise decir es que cuando la segunda persona divina tomó en su persona una naturaleza humana, Dios llegó a experiencias de las que antes no había sido capaz en su sola condición divina. Entre otras cosas, se menciona ahí que por lo que padeció o por lo que sufrió, supo lo que es el precio de la obediencia. Por otro lado, vuelvo a recalcar que hay que tener muy clara una distinción entre dos palabras. Una cuestión es que Dios se humilla, otra cuestión es que Dios se limita. Cuando Dios toma una naturaleza humana, se limita, nunca se humilla. Cuando Dios se hace siervo, es cuando realmente se humilla. La humillación del Hijo de Dios no estuvo en hacerse hombre, sino en hacerse siervo. Esto es una respuesta muy rápida y don Francisco estoy seguro que está buscando la palabra que explica eso en el original griego. Entonces le paso el micro y él completa esto. Efectivamente, la palabra perfeccionado está en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 5 y en el versículo 9, en el que se dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, todos los que creen en él, como he dicho en la exposición antes. Miren, perfeccionado aquí no significa que el Señor Jesucristo recibiese una perfección que antes no tuviera. Quiere decir sencillamente que quedó cualificado para ser el sumo sacerdote que nos convenía. Esto es lo que significaba su perfección. Mediante el propio sufrimiento, él lo dice en la oración sumo sacerdotal, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice, y yo por ellos me santifico, es lo mismo, me sacrifico. Por medio del sacrificio, el Señor Jesucristo se perfeccionaba en cuanto a sumo sacerdote nuestro, que cualificado con las cualidades que encontramos en Hebreos 7, 25 y 26, estaba ya a punto para ofrecer el sacrificio, puesto que estaba perfeccionado en cuanto a sus cualidades de nuestro gran sumo sacerdote. Esto es lo que quiere decir allí. No recibe ninguna perfección que no tuviera, porque era infinitamente perfecto en su divinidad y tenía todas las cualidades de hombre perfecto en su humanidad, pero está refiriéndose al sacrificio como víctima lista para el sacrificio, porque tenía las condiciones de que tenía que tener una víctima para que el sumo sacerdote la ofreciera, y él era a la vez que sumo sacerdote suprema víctima del sacrificio por el cual fuimos redimidos. Para el hermano Horacio Alonso, dice, Dios es soberano. La Biblia menciona la lucha que los creyentes espirituales tienen contra Satanás y sus huestes. Es posible que en este combate Dios permita a Satanás que hermanos útiles y a veces indispensables en las iglesias sufran enfermedades que los incapaciten o aún que Dios se los lleve y queden huecos que resultan difíciles de llenar en esas iglesias. Si es así, ¿por qué? No es fácil discutir esto, porque no estoy seguro de que la muerte de las personas creyentes se deban a propósitos satánicos. Creo sí que la historia muestra que hay hombres que han tenido 50, 52 años, eran extraordinariamente capaces y oramos que se quedaran porque eran necesarios y se fueron igual. Hay otros que tienen más de 60 años, no son tan útiles y Dios los deja. Eso no quiere decir nada, no quiere decir que uno era mejor que el otro. Dios lo ha decidido así y no lo sabemos por qué. Creo sí que en algunos casos, como se puede dar en el caso de 1 Corintios 11, cuando una persona está obstinadamente contra la voluntad de Dios, Dios permita esa partida, porque ve que esa persona quizá no va a volver atrás. Así se expresa la expresión de que algunos duermen. La expresión allí indica que mueren. En ese caso, Dios ha tenido la decisión. No siempre estoy convencido entonces de que Satanás tenga tanta fuerza sobre el creyente para hacerlo morir.
Estoy seguro lo que Dios quiere con todo creyente. Dios quiere matar en nosotros lo que viene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que quiere afectar la fe, quiere afectar mi vida de oración, quiere afectar mi apego a la palabra. Satanás siempre está dispuesto a eso y no va a terminar hasta que él termine o yo termine con mi vida. Para eso tengo que luchar. Una aclaración. Yo le permito hacer una aclaración a lo que el hermano Horacio Alonso acaba de decir, y él sé que la va a tomar bien, porque es un hermano humilde y manso. Hermanos y hermanas, don Necesario se murió hace 2000 años. Resucitó para nuestra justificación y para gloria de su iglesia. Don Necesario se murió hace 2000 años. Todo el que en la iglesia se crea don Necesario está terriblemente equivocado. Dios, que es soberano, por eso dice la pregunta, sabe lo que hace cuando permite, no precisamente al diablo, el que un gran pastor, un gran ministro de Dios muera no solo a los 50 años, sino a los 40. Un gran siervo de Dios en Cataluña murió hace ya muchos años, a los 40 años. Lo lloraron, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba maduro para él. Y Dios tiene siempre, aunque nosotros no lo veamos, quienes puedan tomar la silla de los que se marcharon. No es un Dios al que las circunstancias tomen por sorpresa y tenga que decir, pero mira lo que me ha hecho Satanás. Se me ha llevado a fulano que tanta falta me hacía. ¿Quién le hace falta a Dios? ¿Quién le hace falta a Dios? Él sabrá encontrar el que sustituya. ¿Tan bueno o mejor? Coincido todo lo que ha dicho. Cuando a veces me han dicho, no, usted no se puede morir, cualquier persona, porque es útil. Le digo, mire, ore para que no se muera, pero no le diga a Dios que es útil, porque Él lo sabe antes que usted. Para don Francisco, una pregunta. ¿Por qué en Génesis capítulo 1 y verso 26 habla de que, se refiere al hombre y a la mujer, los creó varón y mujer? Y recién en el capítulo 2 construyó a la mujer. Primeramente voy a decir que la traducción verdadera de ese versículo no es varón y mujer. No se asusten ni se enfaden. Dice macho y hembra. Y no quiero meterme en la etimología. Iría demasiado lejos. Macho y hembra. Segundo, la formación del hombre y la mujer en el capítulo primero y en el capítulo segundo son cosas muy distintas y voy a decir en qué difieren. El capítulo primero, todo dedicado a Elohim, Dios, nunca sale allí Jehová o Yahvé, tiene que ver con la creación del universo, Dios como rector y creador del universo, del cual universo el ser humano es una pieza especial y queda ahí. Pero el segundo capítulo del Génesis, de una manera ya en que Dios se acerca en la historia de la salvación a la formación del hombre y de la mujer, ya no emplea el verbo crear ni el verbo hacer, ni siquiera el verbo formar, sino que para el hombre Dios aparece de una manera metafórica, antropomorfismo, como suele decirse, como un alfarero en la rueda para moldear una pieza de arte, como él la sabe hacer. Moldear. Y a la mujer dice que la construyó, porque la mujer había de ser la constructora de la casa. La palabra hebrea para construir, baná, es de donde viene una serie de palabras que tienen que ver con piedra, Eden, con Ben, hijo, todo aquello con lo que se edifica la casa. ¿Quién edifica la casa sino la que pone las piedras? ¿Quién pone las piedras sino la que las da a luz? ¿Ven por qué pone baná, construir para la mujer y sin embargo para el hombre modelarlo? Hacer un vaso artístico del cual, no lo olvidemos, va a salir la mujer.
de ese vaso artísticamente modelado, Dios va a hacer otra obra superartística construyendo la mujer del que ya estaba formado. Me permito añadir una cuestión que creo que es muy importante. Está circulando entre nosotros a veces un concepto teológico totalmente erróneo que habla de persona colectiva y que dice que en el programa divino de ese primer capítulo había un individuo, un ser, una persona que tenía las dos características de hombre y mujer, y dice que esto corresponde también a lo que se dice en el capítulo 2 cuando se llama Elohim a Dios, que es un nombre plural, diciendo esa teología que Dios es también una persona colectiva. Eso es herejía, porque Dios es un ser que existe eternamente en tres personas, y el hombre no es hombre-mujer, sino que, como ya don Francisco explicó con toda claridad, en el programa divino está el macho y la hembra de la especie, totalmente diferentes y absolutamente complementarios. De ahí que cuando Dios ve al varón solo, dice que no está bien, no es bueno, y el libro de los Proverbios dice que el que halló esposa no dice que halló el bien, sino que halló lo bueno y alcanzó, por tanto, la benevolencia del Señor. Para el hermano Samuel, dice, cuando el hermano Samuel dice que los depravados y degenerados son un problema para Satanás, ¿significa con esto que no es Satanás el que ha hecho la vida desastrosa de las personas que mencioné anteriormente? La vida desastrosa de las personas es la consecuencia y las manifestaciones externas del pecado personal que cada uno de ellos tiene. Y yo vuelvo a enfatizar lo que decía. Satanás tiene mucho disgusto a veces y mucho problema cuando se encuentra con estos aberrados ahí por el mundo adelante, porque es una evidencia clara de que él no es capaz de ejercer un control positivo sobre aquello que está durmiendo en su regazo, como don Francisco explicaba. Satanás tiene su propia religión, y la religión de Satanás no es contraria a la ética y a la moral. De ahí tenéis muchas religiones en el mundo que hacen mucho énfasis en las cosas buenas, pero la manifestación externa de las cuestiones pecaminosas del hombre es el resultado de la acción de ese pecado en el interior del individuo. Como Cristo decía, de la abundancia del corazón habla la boca, y naturalmente en ocasiones Satanás va a utilizar esos recursos de la naturaleza caída para sus propios planes y sus propios proyectos, pero no siempre Satanás es el causante de todas las calamidades de nuestra sociedad. Voy a añadir una anécdota que no se les olvidará nunca. Es una leyenda, pero ilustra mucho esto. Cuentan que una vez fue una señorita a un sacerdote. La señorita tenía una vida muy mala, y cuando el sacerdote le recriminó de que se portaba tan indecentemente, le dice la señorita: es que me está siempre tentando el diablo. Y la leyenda cuenta que se apareció el diablo con un garrote y le dijo: oye tú, canalla, a ti no te hago yo falta para pecar. Bien, vamos a hacer la última pregunta y con esto vamos a concluir el panel de esta tarde. Lamentablemente han quedado algunas preguntas pendientes. Si hay tiempo las haremos mañana. Es para el hermano Samuel Pérez Millos, la manera de despedida, por ahora, porque después estará a fin de mes con nosotros. Dice, es referente a la solidaridad social. Tercera edad, adultos mayores, juventud prolongada, clase pasiva, abuelos, viejos, etc. Son algunos de los títulos que hoy se mencionan ante el enorme número alcanzado por las personas ancianas en el mundo. Primero, en estos momentos se habla del 16% y para el año 2000 sobrepasará el 22% de la población mundial. Pregunto, ¿nuestras asambleas son conscientes de lo que esto significa? Es conveniente que nuestros viejos, con todo cariño viejos, traten de constituir centros, asociaciones, grupos, etc. Segundo, ¿qué hacer con los viejos? Es el problema social más importante en este momento. Los griegos en su momento los mataban. Los romanos los honraban. A la luz dice, termina diciendo, a la luz de la Biblia tenemos bien claro el respeto a los ancianos. Job 12:12. En este retiro tenemos un ejemplo de la sabiduría del anciano en la persona del hermano doctor Francisco Lacueva. Pero qué bien que se le ve, no pasan los años para él.
Bueno, la Biblia es muy clara en cuanto no solo al respeto de los ancianos, sino que vincula a los ancianos con los miembros de su familia. Y en la carta a los Efesios el apóstol dice, honra a tu padre y a tu madre. Si vamos después a la ampliación que esa palabra está o tiene en la mente de Pablo cuando escribe la carta a Timoteo, dice que no pongas en la lista de viudas de la iglesia aquellas que tienen hijos o nietos, sino que sepan estos honrar a sus mayores. La enseñanza clara de la Escritura es que la bendición de Dios está depositada sobre aquel hijo que honra de esa manera a sus padres. Si esto fuese una realidad en el mundo evangélico, no necesitaríamos ni la 10ª parte de los asilos o de las residencias de ancianos. El joven creyente debe ser instruido en sus congregaciones sobre esta práctica que manifiesta que expresa una manifestación genuina de amor, porque da cuando no puede recibir nada a cambio, entre otras cosas. Y para aquellos jóvenes, porque hay muchísimos jóvenes en este encuentro, es una revelación tremenda, yo me voy a permitir contaros también una anécdota. Se cuenta que en cierta ocasión un padre tenía en su casa a su abuelito, o sea, a su padre, y tenía a su hijo. Y como el abuelito tenía algún problema nervioso y vertía la comida, el padre dijo a su padre en cierta ocasión, vas a comer desde mañana en la cocina. Y como después de eso la enfermedad progresó y el padre tiraba a veces el plato y lo rompía, aquel hijo suyo le construyó un plato de madera y se lo dio. Y le dijo, mira, para que no rompas el plato, vas a comer en el plato de madera. Un día este padre entró en la habitación de su hijo y vio que el niño estaba guardando algo debajo de la cama. Y le dijo, ¿qué escondes ahí? ¿Y cuál fue su sorpresa cuando el niño sacó de debajo de la cama un buen trozo de madera? Y le dijo a su padre, ¿para qué guardas ahí esa madera? Y él le dijo, mira, para construir un plato para cuando tú seas viejo. No olvidemos, queridos hermanos, esto causa gracia, pero no olvidemos esto. La Biblia dice con toda claridad, Dios no puede ser tentado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amemos a nuestros mayores, respetemos a nuestros mayores y enseñemos a nuestros hijos, entre otras cosas, la mínima norma de educación, escrita en la Escritura. Dice la Biblia, delante de las canas te levantarás. Creo que la forma que lo he expuesto es la única que da razón del texto y del contexto. Es pecado de un hermano y por lo tanto no puede ser un pecado imperdonable. Lo que pasa es que el Señor, que es buen padre y buen maestro, le va a disciplinar con la disciplina drástica de sacarlo de acá, porque está dando un mal testimonio ante la Iglesia y el mundo. Sencillamente, la blasfemia del Espíritu Santo, ya que se ha nombrado, se discute mucho. Hay autores, especialmente de la escuela de Luis Perry Schaeffer, Dr. Reilly, etc., que dicen que no se puede cometer en la presente dispensación, solamente se podía cometer cuando el Señor Jesucristo se hallaba acá en su estado de humillación. Yo no negaré que esto sea verdad, pero para mí hay una participación, por lo menos, de la blasfemia y del pecado contra el Espíritu Santo también en esta dispensación, siempre que el inconverso pone excusas inapropiadas para resistir a la verdad y las pone apelando a los motivos más indignos, como hacían los fariseos, diciendo que este hombre, decían de Jesucristo, en nombre del príncipe de los demonios echa a los demonios. Y creo que a veces se da esto, en que los que están resistiendo la palabra de Dios apelan a cualquier cosa, con tal de no dar el brazo a torcer, como solemos decir. Y esto, cuando se habla de pecado imperdonable, no quiere decir que haya algún pecado para el cual Dios no sea poderoso para dar perdón. Es el pecado de resistir al perdón. Y por lo tanto es imperdonable mientras está esta disposición. Voy a poner una ilustración como siempre lo hago. Esta ilustración no es mía, la dio ya
en el siglo XIII Tomás de Aquino en su Suma Teológica, y es la siguiente: un enfermo de estómago no puede curar si ese estómago está siempre dispuesto a vomitar la única medicina que le daría la curación. No es por falta de virtud en la medicina, porque el estómago resiste la medicina y no la quiere tragar. Creo que se entiende bastante bien. El único pecado imperdonable, es frase de Hans Kühn, es el rechazo voluntario del perdón. Padre Elías. Cuando un hermano ha caído en pecado ocasionalmente, pero se arrepiente y lo confiesa al Señor y se aparta, ¿debe confesarlo a los hermanos? ¿Debe ser sacado de comunión? ¿Por qué no lees de nuevo la pregunta más que todo por Cuando un hermano, segunda parte? sí, cuando un hermano ha caído en pecado ocasionalmente, pero se arrepiente y lo confiesa al Señor y se aparta, ¿debe confesarlo a los hermanos? Segundo, ¿debe ser sacado de comunión? Yo creo que en toda disciplina interviene la misericordia de Dios, en primer lugar. Y la misericordia de Dios a veces permite que un pecado no sea conocido. Pero si el hermano tiene plena conciencia de que ese pecado es bien conocido por Dios, y él se arrepiente ante Dios, y ese pecado no ha perjudicado a la iglesia, ni tampoco el medio ambiente donde él está, creo que puede ese hermano reservarse el derecho de arreglar sus cosas con Dios. Repito, siempre que ese pecado no sea público o no repercuta en otras personas. Si repercute en otras personas, debe ir a los ancianos y comunicarles esto. Y los ancianos deben tener también la sabiduría para saber si deben comunicarlo o no a la iglesia. Estudiando el tema de la disciplina encontré un sinnúmero de disciplinas, pero no solo esto, sino que también toda aplicación de disciplina depende de la sabiduría que Dios pone en el conjunto de ancianos, en el consejo de ancianos, para determinar cuál es el camino a seguir con un hermano que ha caído. Está muy bien lo que ha dicho el doctor Jalil, lo refrendo completamente, pero quiero añadir una cosa. El pecado del que habla primera de Juan 1:9 es el pecado personal que tiene que ver con el Señor. No tiene que ver ni con la ofensa que se hace a la iglesia como tal, ni con la ofensa que se hace a otro hermano. De modo que confesado a Dios, arrepentido, Dios otorga su perdón en virtud de la sangre del Señor Jesucristo que limpia de todo pecado. Pero en la epístola del apóstol Santiago, no del apóstol, porque la opinión común es que este Santiago no era apóstol, sino el hermano carnal del Señor Jesucristo. Él dice en el versículo 16 en el capítulo 5, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Está hablando de cuando uno está enfermo, etc. Pero intercala esto. De modo que cuando un hermano tiene algo contra otro, o viceversa, han de confesarse mutuamente sus pecados, porque no es suficiente que si yo he herido a un hermano o a una hermana, lo confiese a Dios y ahí queda todo. No. Entonces hay que practicar lo que el Pedro aprendió, lo encontramos en Mateo 18, del propio Señor Jesucristo, cuando le dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve
y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Piensen bien en esta frase de este versículo. No dice tu hermano ha sido ganado, que es verdad. Has ganado a tu hermano. Hermanos y hermanas, todo hermano o hermana que comete un pecado dentro de la iglesia hace bajar automáticamente el nivel espiritual de toda la iglesia. Y por lo tanto es una pérdida para nosotros mismos el que un hermano nuestro descienda espiritualmente. De modo que cuando ese hermano es restaurado, no solo él ha ganado, sino que todos nosotros hemos ganado algo y al hermano. Bueno, tenemos una pregunta para el hermano Alonso que dice: hay grupos de hermanos que se reúnen. Usted dice que siendo pocos son iglesia. ¿También pueden considerarse así si no hay dones que puedan edificar a los miembros? ¿O tendría que ser considerada de otra manera? Aunque sean pocos, son iglesia porque el Señor está presente. Primera cosa, si no estuviera presente, no seríamos iglesia. Mateo 18, 22, creo que es. Si los que están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. De manera que, por menos que sean dos, si están reunidos con el Señor, son iglesia. Dice, si no hay dones para que puedan edificar a los creyentes, debido a que me faltó tiempo, no quise decir lo que puedo decir ahora. Yo venía dispuesto a decir acá lo que no dije. Perdón, una cosa que quería decir no la dije. Yo creo que Dios ha derramado dones en cantidad y que entre los varones el que menos don se aprecia, por lo menos pocos se dedican a esto, es a ser maestros. Yo creo firmemente que todos los varones aquí, cualquiera sea su edad, deben pensar seriamente si no tendrán que ser maestros. Me dedico sobre todo a los jóvenes, los que integran el coro, el director del coro, que lo dirige también, los ancianos, la gente mayor, todos tienen que dedicarse a la obra. Lo mismo con las mujeres. Me parece que tienen que recibir la misma enseñanza que recibe el hombre. La mujer no es un decoro en la iglesia, la mujer es miembro pleno de la iglesia. Déjeme volver al problema de los dones. Supongamos que en una iglesia no hay dones. Muy bien, eso puede ser, sí. Entonces la solución que algunos quieren y que han adoptado en contra de la palabra es decir, bueno, vamos a tomar una persona, le vamos a pagar para que él haga la tarea. Sí, así se resuelve el problema, nos parece a nosotros. Estamos quebrantando el orden de la asamblea. Un hombre que acapare todos los dones está destruyendo la esencia de la cosa. Eso lo aprendí el doctor García de Francisco La Cueva en un libro de él. El que quiere monopolizar los dones está destruyendo la cosa esencial por la cual la iglesia es un cuerpo. No, el problema tiene que ser, me parece este. Suponga que usted está en una iglesia y no hay dones. Bien, hermano, dedíquese a que el Señor lo traiga. Pero espere que venga un hombre que quizás se convierta o venga de otro lado y ese puede ser un don. Mientras tanto, lo tiene que cubrir con otros hermanos. No olvide que la iglesia es una. Y si usted está aquí, rodeado de tanta gente, sobre todo en Córdoba, que tiene tanta gente, la iglesia es una. Si hay dones en otra iglesia, use ese don. No busque otra manera. Me parece que querer suprimir lo que Dios ha escrito no lo puede hacer. Pero recuerde, cuando enseña, que esa persona sencilla que tiene al lado, ese también es un miembro de Cristo y tiene los dones dados por el Señor glorificado. Sí, voy a añadir algo a lo que muy bien ha dicho el hermano Horacio Alonso. En 18:20 de Mateo dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una vez que el Señor Jesucristo subió a los cielos, Él no está físicamente allí, pero está allí por medio de su Espíritu. Y allí donde hay 2 o 3 reunidos, no hay una iglesia organizada, pero hay un organismo que es un embrión de iglesia. Ese embrión de iglesia, ejercitando los dones que ya ha puesto en ella
el Espíritu Santo ya comienza a funcionar, comienza a dar testimonio, e irán agregándose otros hasta que haya una masa suficiente para organizarse y poner ancianos, etc. Pero lo que quiero decir es muy curioso y les va a gustar a los hermanos y a las hermanas del coro, porque el versículo anterior, y tengo el original delante, cuando dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿saben la palabra que hay en el original? Si dos de ustedes se hacen sinfonía, esa es la palabra que hay en el original, sinfonesosin. De modo que toda oración que se hace de dos o tres reunidos en nombre de Cristo es una sinfonía agradable a los oídos de nuestro Padre Celestial. Es una maravilla que nos da la palabra de Dios en esto y que consuela a todos, porque ustedes hacen una doble sinfonía, la de estar reunidos en el nombre de Cristo y porque además hacen la sinfonía musical. Quiero agregar un poquito, más que todo por mi profesión. Hablábamos de un embrión. Un embrión es un elemento que se está formando, una vida que se está formando en el seno materno. Si ese embrión es retirado del seno materno, tiene que ser retirado en un tiempo en el cual pueda vivir también en un medio artificial. Yo creo que mientras sea embrión, no será una iglesia, como dijo don Francisco, pero luego que después de los 3 meses, ese embrión tiene todos los elementos para vivir, pero no tiene la capacidad para vivir en el medio externo. Va creciendo, tiene mano, tiene cerebro, tiene todo, pero tiene una dependencia de su madre hasta que cumple 6 meses más o 5 meses más. Se ha confundido a veces y se ha querido aplicar toda la doctrina de la Iglesia a 2 o 3 personas que se juntan a orar. Y entonces dice, bueno, la mujer no puede opinar, esto no puede hacerse así, porque esta es una iglesia. Es un embrión, hermanos. Y el Señor está hablando de su presencia en ese minúsculo grupo. Pero cuando esto ya se ha cristalizado en alguien que puede desarrollarse en el mundo, será una iglesia y entonces se aplicarán las normas de la iglesia. Para el hermano Francisco La Cueva, basado en 1 Corintios 11:30, 1 Corintios 11:30, en una iglesia donde hay pecados y se toma la cena del Señor indignamente, ¿puede haber enfermedad orgánicas y debilidades como consecuencia de un mal discernimiento del cuerpo del Señor? Y aquí el hermano que hace la pregunta cita como ejemplos de enfermedades orgánicas: cáncer, arteriosclerosis, diabetes, insuficiencias cardíacas, etc. Creí que lo había dicho aquí, quizá lo he dicho en otra parte, pero tengo que añadir a esto que esta disciplina drástica del Señor que cita Pablo en 1 Corintios 11:30 no es ordinaria hoy. De modo que el que un hermano joven, por ejemplo, sufra una grave enfermedad y sea retirado de nosotros y se lo lleve el Señor, no quiere decir que está aplicándole una disciplina drástica. Tenemos el caso en Hechos 5 de Ananías y Zafira, muy claro. Esa fue una disciplina drástica. No fue una enfermedad, fue una muerte repentina que el Señor por medio de Pedro les aplicó porque era algo que perturbaba aquel naciente organismo.
Sin embargo, habrá casos en que el Señor aplique esta disciplina, pero siempre habrá que discernir. En realidad, cada creyente, y estoy hablando del creyente carnal, que es el que habría de recibirlo como disciplina drástica, tiene que ponerse la mano en el pecho y confesar sinceramente delante de Dios en qué condición me hallo. ¿En qué condición me hallo? ¿Qué testimonio estoy dando dentro de la iglesia y frente al mundo? Quizá el Señor me va a castigar, me va a disciplinar, para no emplear la palabra castigo. Me va a disciplinar, quizá me va a disciplinar drásticamente. Pero mirad, muchas veces el Señor no es que esté disciplinando a un creyente carnal, está refinando a un creyente espiritual y lo refina de dos maneras. Y voy a ponerlo con una ilustración. No me la aplico, la he oído hace pocos días de Samuel Pérez Millos, y creo que es estupenda. Cuando en el crisol se pone el oro por primera vez, la primera operación que hace el crisol es separar la escoria del oro puro. Una vez que está ya líquido y se separa la escoria, al solidificarse, se hacen láminas muy finas de ese oro y luego se vuelven a echar al crisol, no para quitarle la escoria, sino para darle más quilates. Entonces Dios puede hacer esta operación no en un creyente carnal, por ser carnal, y por eso digo que hay que tener mucho cuidado en juzgar al hermano que está pasando por un problema de esta clase. Primero le quita la escoria, todo aquello que estaba estorbando una comunión más viva con el Señor. Y luego, aun quitada la escoria, lo puede volver a meter en el crisol, no para quitarle algo que no hace falta quitarle, sino para darle a su espíritu unos quilates mucho mayores que los que tenía antes. Y entonces el Hijo de Dios tiene que decirle: gracias, Señor, porque con tu disciplina me has enriquecido. Me has hecho mucho mejor que lo que era. Mi espíritu tiene muchos mayores quilates. Quisiera agregar lo que palpo a diario en algunas corrientes evangélicas, y es que hay una determinación a creer que todo hermano que padece alguna de estas enfermedades drásticas es porque tiene algún pecado. Y no es así, hermanos. Yo creo que nosotros poseemos una doble naturaleza, y nuestra antigua naturaleza aún es una naturaleza susceptible a todo tipo de enfermedad. Por lo tanto, como dijo don Francisco, no juzguemos ligeramente a un hermano que esté padeciendo de alguna de estos tipos de enfermedades mencionados, diciendo algo debe haber hecho. De ninguna manera, hermanos, puede estar viviendo en el cenit de su vida espiritual. Y como dijo don Francisco, Dios los puede estar tocando. Me ha pasado con muchos hermanos que han padecido cáncer y estaban viviendo una vida de comunión. Algunos salieron de la prueba y otros el Señor se los llevó. Pero de ninguna manera nunca se me ocurrió que ese hermano estaba padeciendo ese cáncer porque había cometido algún pecado, sino porque dentro de su naturaleza, de su vieja naturaleza, se puede anidar cualquier flagelo del pecado. Para el hermano Alonso, Horacio Alonso. Respecto al pasaje de Daniel capítulo 10, podría aclararlo porque aparentemente se ve la respuesta de parte de Dios demorada por Satanás. ¿Puede ocurrir esto o Dios es absolutamente soberano?
No puedo contestar esto porque no estudié bien el libro de Daniel. Lo paso a otro. Creo que estamos tocando un punto difícil, no solamente de la soberanía de Dios, sino también de la satanología. Aquí resulta que hay un conflicto entre príncipes de diversas naciones. Estos príncipes son los ángeles de las diversas naciones, pero hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Y aquí hay un ángel, que es arcángel, que era el arcángel protector del pueblo escogido, el arcángel Miguel. Y hay alguien que está hablando, y en la opinión de este servidor de ustedes, es el propio Señor Jesucristo preencarnado, por la soberanía que ejerce sobre todos. Ya sé que hay algunas razones que se inventan para decir que no puede ser él. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, era una nación gentil, una nación enemiga de Israel, conquistadora de Israel. Este príncipe del reino de Persia no era un ángel bueno, era un ángel malo, y se le opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Ayudar a Dios? Sí, pero no porque le falte poder, sino porque le sobra generosidad para compartir sus funciones con sus hijos. Dios puede hacer dentro de su iglesia todo lo que los líderes de la iglesia puedan hacer, pero es una delegación cariñosa y amorosa del Señor Jesucristo a su iglesia el que delegue su autoridad en hombres miserables para que en su nombre la ejerzan. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9 se llama a sí mismo y a Apolos y a Cefas colaboradores de Dios. De modo que Dios tiene colaboradores, no porque le falte poder para ejercer por sí mismo toda la labranza de su viña, sino porque quiere delegar amorosamente ese privilegio estupendo de trabajar con Él, por Él y para Él en ese trabajo de su viña. No es ningún deterioro en el poder ni la soberanía de Dios. Yo creo que aquí es lo mismo. Ese príncipe Miguel vino a ayudarle no porque le faltase poder, sino porque quería ejercerlo mediante él, porque mediante los ángeles estaba haciendo que, así como los ángeles malos estaban presidiendo las naciones gentiles que se oponían a Israel, así los ángeles buenos hiciesen esta obra de colaboración con el Señor. Tenemos una pregunta para el doctor Elías. ¿Hasta qué edad es la responsabilidad de los padres sobre los hijos? Y si son casados, ¿cuál es esa responsabilidad? Bueno, yo creo que la responsabilidad nace en el advenimiento del niño al hogar y no termina nunca, hermanos. Solamente que tiene variantes de acuerdo a la posición que vaya tomando el hijo. No, el padre no puede tener la misma responsabilidad con un hijo casado que ya tiene familia e hijos que con un adolescente o un niño escolar. Es decir, que siempre el padre puede aconsejar, solamente que tiene que tener la sabiduría de saber que a veces puede mandar y en otra etapa puede aconsejar. Para el hermano Francisco La Cueva, ¿qué interpretación le da a los versículos 8 y 10 de 1 Corintios 13? O sea, 1 Corintios 13, versículos 8 y 10. Las preguntas son:
¿Qué es lo perfecto? Segundo, ¿qué se acabará? Este versículo sirve de gozne entre dos partes de este capítulo. Estas dos partes, en cuanto a lo que deja de ser y lo que no deja de ser, comienzan en el versículo 8 y van a terminar en el 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará. Aquí están esos dones extraordinarios que los carismáticos tienen como ordinarios para todos los tiempos, que van a caer, que se van a acabar. Y esto no quiere decir que acabarán al final de los tiempos, no, porque entonces serían iguales a la fe y a la esperanza, que también acabarán. Permanecen ahora, pero acabarán. La fe acabará con la visión, la esperanza acabará con la posesión, y solamente quedará eternamente el amor. Pero al llegar aquí, encontramos el versículo 9, que ya con el 10 forman el gozne. Y para mí, aquí ya no entra lo de si esos dones extraordinarios acaban y qué es lo que queda, sino que Pablo de aquí sube más alto y se enfrenta con el cielo. Quiero decir, enfrenta lo de la tierra con lo que será en el cielo. Y dice que ahora en esta tierra, conocemos en parte y en parte profetizamos. En otras palabras, tenemos un conocimiento en parte, lo cual quiere decir que conocemos a Dios en parte, pero no que conocemos solo una parte. Cuando se conoce a Dios, se le conoce como es Él entero, pero lo conocemos parcialmente a ese entero. No es que conozcamos una parte y otra no, sino que todas ellas las conocemos parcialmente, relativamente, según nuestra pequeña estatura. Y en parte profetizamos, quiere decir, estamos dando tiempo al futuro porque no hemos llegado. El futuro no se ha convertido en presente. De modo que al predecir lo que pasará, todo el que predice lo que pasará aquí está profetizando. Y cuando venga lo perfecto, cuando este hombre ya esté perfecto, y aquí pondré un versículo que estaba explicando antes el hermano Horacio Alonso en la epístola a los Efesios, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Por qué? Entonces dice primera de Juan 3:2, le veremos tal cual es. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Entonces lo que es en parte se acabará. Conoceremos plenamente al Señor Jesucristo. Y aquí no se trata de conocer a Dios, sino de conocer al Señor Jesucristo plenamente. Esto tiene que ver con el versículo, vamos a dar con él enseguida. El versículo 13 de Efesios 4, si no me engaño. El hermano Horacio ha dicho que no quería meterse con ese versículo y me da la ocasión para meterme con él. Hasta que todos lleguemos. La palabra aquí en el original para lleguemos significa llegar a la estación de término. Yo como no conozco la red de ferrocarriles de Argentina no puedo decir, pero la red de ferrocarriles de España la conozco un poco más. Vigo, estación de término de Santander, Vigo. Estación de término. Una persona se mete en el tren en Santander, tendrá que hacer transbordo probablemente en Palencia, y en Palencia se dirige a Vigo, ha terminado su viaje. Esa es la estación de término. De ahí que lleguemos significa al final. No durante el curso de esta vida, sino cuando hayamos llegado al final, entonces llegaremos no solamente a la unidad de la fe, sino a una unidad perfecta de la fe en la cual todos estaremos de acuerdo, no solamente en las cosas fundamentales, sino hasta en esos matices a veces tontos en que nos dividimos las personas, los grupos, las denominaciones. Ya no habrá denominaciones.
Recuerden ustedes, hermanos y hermanas, que en el cielo no entra ningún bautista, pero tampoco entra ningún hermano, no entra ningún congregacionista, no entra ningún metodista, porque el único pasaporte que entra en el cielo es el que dice cristiano. No añade ninguna denominación. De modo que entonces habrá unidad perfecta de fe y superconocimiento, dice el original, del Hijo de Dios. Entonces le conoceremos como puede conocerse y no más se puede conocer que lo que entonces le conoceremos. ¿Y entonces qué va a pasar? La Iglesia se habrá convertido en la manera de un varón que ha llegado a la perfección de su edad y de su estatura, a la medida de la estatura y de la edad de su cabeza. Y con un poquito más de explicación lo van a entender bien. Nuestra cabeza, Cristo, consumó su carrera terrenal y está completa en todos los aspectos en el cielo, pero su cuerpo está todavía creciendo en la tierra. Y ya sabéis, y el doctor Jalil lo sabe mejor que yo, que lo primero que se desarrolla es la cabeza en un niño. Pues bien, aquí la cabeza está completamente desarrollada. Cuando todo el cuerpo llegue a una estatura y a una edad, porque de las dos maneras se puede traducir esa palabra, como la que corresponde a la edad de la cabeza, entonces todo el varón estará perfecto. La Iglesia estará perfecta porque habrá llegado a la misma estatura y edad que ya corresponde ahora a su cabeza, que está consumada en edad y estatura en el reino de los cielos. Creo que me habrán entendido. Pueden hacer alguna otra pregunta acerca de esto. Una última pregunta para Horacio Alonso. El que es soltero, la pregunta es de un joven soltero, Un hermano joven soltero creyente se casa con una mujer inconversa, casada y divorciada. Sí. En la actualidad, su esposa ha recibido a Cristo y han tenido una hija y concurren a una iglesia, siendo muy activos, pero sin estar en comunión. Son 4 las preguntas. Primera, ¿debe confesar su pecado? Segunda, ¿Dios lo puede perdonar? Tercera, ¿se tiene que apartar de su mujer? Cuarta, ¿se le puede dar a algún momento en su vida la comunión plena? El joven soltero creyente se casa con una mujer inconversa, casada y divorciada. Este es un problema muy serio. Mientras el esposo de esta mujer viva, no se puede casar con ella. La pregunta hay que también contestarla con respecto a lo que diría el catolicismo si nosotros adoptáramos este criterio. Una de las razones que a veces se dan en el catolicismo es esta. Usted vaya a esa gente evangélica porque con tal de que usted se haga miembro le van a soportar cualquier cosa. Si esto se soportara por las razones que voy a decir, ellos dirían, no ve, tengo razón yo, con tal de que se convierta al evangelio, usted le acepta cualquier cosa. Voy a contestar las preguntas. Han tenido una hija y concurren a una iglesia siendo muy activos pero sin estar en comunión. La pregunta es, primero, ¿debe confesar su pecado? Ciertamente ya lo ha hecho. Si él lo conoce es porque lo ha confesado. Dios lo puede perdonar sin la menor duda. Después de lo que dijo recién don Francisco y de todo lo que sé, no tengo duda de que Dios lo puede perdonar. ¿Se tiene que apartar de su mujer? No, categóricamente no, porque ya está unido por la hija. Está unido por la hija. Entonces no puede dejar a su mujer. ¿Se le puede dar en algún momento de su vida la comunión plena? Yo creo que no. Mientras no resuelva el otro problema. Puede tener actividad, puede tener todo lo que quiera, pero la comunión plena me parece que no, porque subsiste la otra cuestión. Comprendo que haya otras personas que tengan otra idea. Lo que quiero repetir, ¿debe confesar un pecado? Sí. ¿Yo lo puedo perdonar? Sí. ¿Se tiene que apartar de su mujer? No, porque está unido por la hija. Si fuera distinto y él dijera, bueno, me iba a casar con una mujer divorciada,
¿Lo voy a separar? Bueno, puede ser, puede ser. No estoy seguro que también lo tuviera que hacer. Si la ama realmente, no estoy seguro que la debiera dejar. Se le puede en algún momento subir de la comunión